La mansión embrujada. En los confines de un pequeño pueblo enclavado entre bosques sombríos y campos silenciosos, se alzaba majestuosa una mansión que, en sus tiempos de esplendor, había sido el orgullo de la comunidad. Sin embargo, el paso de los años había dejado su huella, convirtiendo la imponente estructura en poco más que un espectro de su antigua gloria. La mansión, rodeada por un halo de misterio y abandono, se erguía como un monumento a la decadencia, envuelta en sombras que parecían danzar al ritmo del viento que susurraba secretos olvidados. La leyenda de la mansión abandonada había persistido a lo largo de generaciones. Rumores de sucesos inexplicables y avistamientos de sombras fantasmales habían ahogado la valentía de los lugareños, quienes evitaban pasar cerca de sus portones oxidados. Sin embargo, en el seno de un grupo de exploradores urbanos, la curiosidad ardía con una intensidad que desafiaba el miedo ancestral. La osadía los llevó a conspirar en la penumbra de una taberna en la que las historias de la mansión resonaban como ecos de pesadillas. Entre risas nerviosas y miradas furtivas, aquellos jóvenes decidieron desafiar el destino y aventurarse en la morada abandonada, desentrañando los secretos que yacían ocultos en sus rincones polvorientos. Con sus linternas titilando en la oscuridad y el crujir de la maleza bajo sus pies, el grupo avanzó hacia la entrada de la mansión. El portón, entreabierto como si invitara a intrusos temerarios, chirrió al recibir a los exploradores en su seno. El aire parecía pesado, cargado de una energía antigua que flotaba entre los escombros y las sombras que se retorcían en cada rincón. A medida que se adentraban en los oscuros pasillos, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, como si la mansión misma respirara con susurros inaudibles. La luz de las linternas proyectaba sombras que jugueteaban en las paredes, evocando imágenes de figuras que parecían moverse en la penumbra. Risas nerviosas se mezclaban con el crujir de maderas añejas, mientras los exploradores avanzaban, incapaces de apartar la mirada de los retratos que adornaban las paredes, ojos que parecían seguirlos con una intensidad inhumana. El susurro del viento se transformaba en murmullos indescifrables, como voces atrapadas en el tiempo. Cada paso resonaba en la mansión como un eco de la desesperación que se escondía en sus entrañas. La realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza macabra, y la verdad detrás de la maldición comenzaba a emerger de las sombras, esperando revelarse por completo a aquellos que se atrevían a desafiarla. A medida que los intrépidos exploradores avanzaban más profundamente en la mansión abandonada, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cada sala, cada pasillo, parecía retener sus propios secretos, y las paredes mismas parecían susurrar con susurros incomprensibles que resonaban en los oídos de los aventureros. A pesar de los intentos de mantener el valor, una sombra de inquietud comenzó a tejerse entre ellos, y sus risas nerviosas se desvanecieron gradualmente en un silencio inquietante. Fue en el corazón de la mansión, en una sala envuelta en penumbra, donde encontraron un antiguo álbum de fotos polvorientas. Las imágenes, amarillentas por el tiempo, mostraban a una familia que alguna vez había llamado hogar a aquel lugar. Sonrisas congeladas en el papel contrastaban con los relatos ominosos que habían escuchado sobre la maldición de la mansión. Pero a medida que pasaban las páginas, algo capturó la atención del grupo, la figura de una mujer, la matriarca de la familia,
con ojos que parecían desbordar tristeza y una expresión que sugería un oscuro secreto. Mientras los exploradores se sumían en la investigación, un susurro ancestral llenó la habitación. Voces entrelazadas con el crujir de las vigas antiguas les revelaron la historia oculta de la mansión. La mujer retratada en las fotos había sido acusada de brujería en una época pasada, una época en la que la paranoia y el temor a lo desconocido habían desatado una cacería de brujas en la comunidad. La leyenda decía que, antes de ser juzgada y condenada, la mujer había lanzado una maldición sobre la mansión y aquellos que osaran profanarla. Aquellos que buscaban desvelar los secretos de la mansión serían perseguidos por las sombras de su propio miedo, enfrentando los fantasmas de su pasado y siendo testigos de las tragedias que la maldición había sembrado. A medida que la verdad se revelaba, los exploradores se dieron cuenta de que habían caído en una trampa tejida por fuerzas más allá de su comprensión. La mansión misma parecía cobrar vida, con sus paredes cerrándose lentamente a su alrededor. Las sombras adquirieron forma, danzando con una malévola alegría mientras las voces del pasado resonaban condenatorias en sus mentes. Atrapados en el nexo entre lo tangible y lo espectral, los exploradores lucharon por escapar de la maldición que ahora se desplegaba ante ellos. El miedo que habían desafiado con valentía se volvía en su contra, alimentándose de sus propias angustias y arrojándolos a un laberinto de pesadillas. Mientras las sombras se cerraban aún más, la realidad se desdibujaba, y los límites entre lo vivo y lo muerto se desvanecían en la oscuridad creciente de la mansión abandonada. Los exploradores urbanos se encontraban atrapados en una pesadilla que parecía no tener fin. La mansión abandonada, impregnada de la maldición lanzada por la mujer condenada por brujería, se cerraba a su alrededor como un sepulcro etéreo. Las sombras se retorcían y susurros fantasmales se entrelazaban en una sinfonía de terror, mientras los aventureros luchaban contra las fuerzas invisibles que los arrastraban hacia la perdición. A medida que avanzaban por los corredores retorcidos, las paredes parecían temblar con la historia atormentada de la mansión. Visiones espectrales de la familia destrozada por la persecución y la tragedia inundaban sus mentes, como fragmentos de un pasado que se negaba a descansar en paz. La figura de la mujer condenada, retratada en el álbum de fotos, apareció ante ellos como un espectro melancólico, sus ojos tristes y penetrantes testigos silenciosos de la maldición que había desatado. A medida que la espiral de terror se intensificaba, los exploradores comenzaron a notar cambios en su entorno. Puertas que antes estaban cerradas se abrían de par en par, revelando habitaciones que no habían visto antes. La mansión, como si tuviera una conciencia propia, los conducía hacia los oscuros recovecos de su propia historia. En una de las habitaciones, descubrieron un antiguo diario que narraba los eventos que llevaron a la condena de la mujer y el inicio de la maldición. La mujer, llamada Hilare, había sido acusada injustamente de utilizar artes oscuras para causar desgracias en la comunidad. En sus páginas, Hilare clamaba su inocencia y maldecía a aquellos que la habían juzgado con prejuicio. La maldición, según sus escritos, se alimentaba de la injusticia y del sufrimiento causado por la ignorancia y el miedo. Con cada página que leían, los exploradores sentían que la maldición se aferraba más fuerte a ellos. La mansión misma parecía rebelarse contra su presencia,
mostrando visiones distorsionadas de sus propios miedos y secretos más oscuros. Algunos del grupo comenzaron a ceder ante la influencia sobrenatural, experimentando visiones aterradoras que los atormentaban hasta lo más profundo de su ser. La única esperanza de liberarse de la maldición residía en comprender la verdad detrás de la injusta condena de Hilare y encontrar una manera de redimir su espíritu atormentado. Los exploradores, enfrentándose a sus propios demonios internos y la creciente oscuridad que los rodeaba, se propusieron desentrañar el misterio que yacía en el corazón de la mansión abandonada. Con valentía renovada, buscaron la tumba de Hilare en el cementerio olvidado del pueblo. Allí, entre lápidas desgastadas por el tiempo, encontraron la verdad final. Hilare no había sido una bruja, sino una curandera y herbalista que había incurrido en la envidia y el temor de aquellos que no comprendían sus conocimientos. La maldición, en su agonía, buscaba justicia y redención. Al revelar la verdad y ofrecer sus disculpas, los exploradores liberaron la esencia de Hilare. La mansión, que había sido testigo de siglos de sufrimiento, suspiró con un alivio palpable. Las sombras se disiparon, los susurros se apagaron, y la maldición que había envuelto la mansión abandonada se desvaneció como una niebla oscura. La mansión, ahora liberada de su yugo espectral, pareció recobrar un destello de su antigua grandeza antes de desmoronarse en ruinas. Los exploradores, agotados pero transformados por la experiencia, emergieron de la oscuridad hacia la luz del día, dejando atrás la maldición que habían enfrentado valientemente. La leyenda de la mansión abandonada quedó atrás, pero en las mentes de aquellos que la desafiaron, perduró como un recordatorio de los peligros ocultos en las sombras del pasado y la necesidad de comprender antes de juzgar. Los exploradores, marcados por la experiencia, siguieron adelante con una nueva apreciación por la fragilidad de la realidad y la importancia de la redención incluso en los lugares más oscuros.